Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, ven, ven. Pero si queréis yo me voy presentando, aunque sé que era algo que quería hacer José Luis, pero incluso os cuento un poco Sí, pues mira, cómo... yo pues casi te presentas. Muy bien. Una pena porque es mejor que te presenten, pero bueno. Y vamos y empiezas y empiezo. José se incorpora. Así Vale. que bueno, vamos a ello. Pues vamos a ello. Bueno, pues yo me llamo Manuela Temporelli, soy de la plataforma de Madrid, aunque vivo en La Mancha, pero aquí no funciona la plataforma. De todas maneras, todos mis vínculos siempre han sido con Madrid. Vamos, nací en Madrid, he trabajado siempre en Madrid, mis vínculos tanto políticos como sindicales pues están con... Bueno, los políticos ahora están aquí con Izquierda Unida de Alcázar de San Juan, que es el pueblo grande que tengo al lado, y en Madrid, y siempre pues con comisiones obreras. Yo no soy ni matemática, ni socióloga, ni nada de esto. Yo me puse a hacer esta labor que os mandé simplemente por una necesidad propia de querer, de querer entender yo mejor la exposición y que los papeles estuvieran en un orden que a mí me pareciera que era más fácil de poder mirar y de poder encontrar lo que uno quiere, lo que uno le interesa inmediatamente. Entonces, esto es lo que me hizo pues buscar la intervención del presidente del gobierno. Eso me llevó a moncloa.es y ahí está toda la documentación de la que yo he sacado todos los datos de los que os voy a hablar. Algunos están, los datos están a 11 de diciembre, entonces hay bases de datos, hay bases Excel que se ve que están vivas y entonces realmente recogían más propuestas de las que el presidente había hablado en su intervención en diciembre. Por eso ahí pone que son 1.200, espérate, ahora no lo voy a encontrar. Yo y mis papeles, espera, lo tengo todo aquí. Eso es, que eran un total de 1.238, yo tengo 1.239. El porcentaje también de cumplimiento también sube un poquito más de lo que reflejan los cuadros que vienen en este programa. Y bueno, pues contaros un poco eso. Las fuentes que he utilizado han sido pues el documento Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España, es decir, el acuerdo PSOE Unidas Podemos, la comparecencia del presidente del gobierno, la rendición de cuentas del gobierno, el programa Cumpliendo, que es ahí donde están los informes de rendición de cuentas, los anexos, las iniciativas COVID. Y bueno, pues con todo esto yo lo que he intentado hacer ha sido ponerlo de tal forma que a mí me resultara más sencillo de ver. En la base Excel se ve que está colocada por fechas en que se han ido registrando las medidas o los compromisos a debatir en el Consejo de Ministros o donde correspondiera, y entonces están mezclados los cumplidos con los no los cumplidos con los que están con los que están avanzando en el segundo semestre, con los que se han paralizado, con los no iniciados. Entonces yo lo que hice fue pues colocar esta de tal manera que estuvieran primero todos los compromisos cumplidos, luego los que han avanzado en el segundo semestre del mes, o sea, del año pasado, después los que están pendientes de terceras personas, o de terceros órganos, que suelen ser casi todos pues los proyectos
que están pendientes de la mesa del Congreso o están en trabajos en comisión en el propio Congreso. Después, los que se han iniciado... Ay, mira, me oigo doble. Los que se han iniciado, pero no avanzaron en el segundo semestre. Y por último, los no iniciados. Ah, bueno, sí, y los decaídos. Los decaídos, de todas maneras, deciros que son 7, son muy poco, y las causas por las que decaen es porque esos compromisos se van a ver, se van a estudiar en leyes más amplias. Por ejemplo, se me ocurre deciros pues un acuerdo que había con Nueva Canarias, que era de modificar la regla de gastos de la Comunidad Canaria, y entonces esta decayó porque el Ejecutivo ya ha suspendido la regla de gasto para el año 2020-2021, por lo tanto no había necesidad de discutir ese tema. Otra de las cosas que han decaído pues era una en la que se pedía la igualdad de salario de las mujeres rurales. Entonces eso también ha decaído porque se va a estudiar una ley, una nueva ley del campo, no sé cómo se va a llamar, pero que naturalmente va a aglutinar a campesinos y a campesinas, a ganaderos y a ganaderas. Pero claro, pues decae ese compromiso porque va a haber algo más amplio. Entonces, bueno, pues deciros que hasta el 20 de diciembre, pues se habían adquirido 1.239 compromisos, de los cuales 351 forman parte del acuerdo de coalición progresista, que es como me referiré a partir de ahora a los acuerdos de PSOE Unidas Podemos. Están en diferentes fases, eso sí. Y luego están 203 compromisos adquiridos en la sesión de investidura, 92 nuevos compromisos tras la investidura, 122 medidas para luchar contra el COVID, y el resto son acuerdos y compromisos alcanzados con distintos grupos parlamentarios. Deciros que a finales de diciembre se ha cumplido el 23,4% de los compromisos adquiridos, y al finalizar el primer semestre de 2021 se calcula que se estará en un 32,6% de cumplimiento. Sumando estos compromisos cumplidos a los ya iniciados, pues resulta que alcanzamos el 91,60% de los acuerdos, de los compromisos adquiridos por el Gobierno, puestos en marcha en un nivel o en otro. También, bueno, abundar en que eso también es posible gracias a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. El que no hubiera presupuestos pues estaba paralizando muchos de los compromisos y leyes, pero que con la aprobación de los presupuestos pues muchas de estas propuestas van a salir prácticamente de seguido porque lo contemplan ya los presupuestos generales. Os había dicho que, bueno, os había puesto a modo de curiosidad los compromisos con Teruel existe, porque suponía que era algo que os podía interesar. Deciros que de esos compromisos, que eran 39, se han cumplido 4, han avanzado, en estado avanzado hay 28, sin avanzar, es decir, paralizados, pero iniciados hay 2, no iniciados 3, y que han decaído 2. Bueno, los datos, José Luis, cuando he hablado con él, me dijo que me ciñera fundamentalmente a los datos del cumplimiento de los compromisos del Gobierno, o sea, del Gobierno de progreso, es decir, en cuanto al programa de progreso firmado por PSOE Unidas Podemos, más que con todos los demás. Entonces, bueno, pues todo eso lo dejamos y nos vamos a basar solamente en el cumplimiento de los acuerdos del Gobierno de progreso. También me pidió que si podía, pues que eligiera algunas de las cosas que se habían cumplido, de las que estaban en proceso, de las que estaban sin cumplir, para que debatiéramos un poquitín sobre ellos.
Yo, naturalmente, a la hora de elegir estas cosas no he elegido, digamos, propuestas estrellas, porque supongo que de eso todos tenemos un conocimiento suficiente como para poder hablar de ello. He elegido otras medidas que me parecían interesantes, que pueden quedar, sobre todo si ves todo el listado de las 1.200 y pico propuestas, pues pueden quedar eclipsadas, pero que a mí me parecían interesantes, incluso porque tendremos que hacer alguna crítica constructiva siempre, por supuesto, sobre la forma en que se está llevando a cabo. Pero yo espero bueno, que os interese lo que he elegido, y lo que sí os voy a dar, o sea, lo que sí os voy a leer es cómo están el cumplimiento por áreas, pero veréis, es que están las áreas que se establecieron en el acuerdo de gobierno entre los dos partidos, bueno, los tres partidos, el Partido Socialista y la coalición, tienen una nomenclatura. Mientras que luego, cuando pasamos a cómo tanto el presidente como el gobierno va definiendo las áreas, lo que hace es marcar 4 grandes bloques, porque realmente, sobre todo con la COVID, digamos que es por donde debe pasar el desarrollo, sobre todo el desarrollo industrial, energético, ecológico, digital del país, feminista, es decir, a todos los niveles. Esas son 4 áreas. Pero luego podemos hablar de ello si queréis. Pero en principio yo os voy a leer las áreas tal y como se firmaron en el pacto de gobierno, y os digo cómo está el asunto. Vamos a ver las áreas. La primera es consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad. De estas se han presentado 33 y 7, 40, pues 40. Están cumplidas 7, con avances hay 31 y pendientes de tercero hay 2. Por lo tanto, esto me da que quedaban 90 y tantas pero lo tengo por aquí en un cuaderno, hice yo la resta de las 428, a ver, ¿dónde tengo yo? Bueno, pues es igual, no tiene mayor importancia. Porque además este documento sí que lo tenéis, lo tiene Julián, lo podéis pasar, o sea, no hay ningún problema. Bueno, en la consolidación del crecimiento y la creación de empleo, cumplidos 7, con avances 31 y pendientes de terceros 2. Es decir, que son compromisos que están muy bien posicionados, compromisos que, si no sucede nada raro, para el primer semestre de este año, del 2021, estarán cumplidos. Luego, el segundo es derechos sociales, regeneración democrática, ciencia e innovación. En este se han cumplido 25 acuerdos. Con avances hay 56 y pendientes de tercero 9. Como veis, son realmente un número muy, muy interesante de propuestas que vamos a tener cumplidas en este primer semestre. El tercero es la lucha contra el cambio climático. Hay 8 acuerdos cumplidos, 36 que siguen avanzando y 1 que está pendiente de terceros. Nuevos derechos y memoria histórica, aquí vamos un poco más retrasados. Tenemos cumplidos 1, con avances 20 y pendientes de terceros 6. En cultura y deporte es quizás donde menos hincapié se está haciendo, también es lógico porque el COVID ha venido a trastocarlo todo. Están cumplidos 10, con avances 15, perdonad, no, están cumplidos 4, con avances 8 y ninguno pendiente de terceros. En las políticas feministas tenemos 10 acuerdos cumplidos, 15 con avances y 4 pendientes de tercero. En revertir la despoblación tenemos 4 cumplidos, 4 con avances y ninguno pendiente. Cohesión y eficiencia, actualización del Estado autonómico, tenemos 2 cumplidos, 5 con avances y 2 pendientes de terceros. En justicia social y equilibrio presupuestario, tenemos 9 acuerdos cumplidos, 7 con avances y 8 pendientes de tercero. Y la 11ª, son 11, es una España europea abierta al mundo, tenemos 6 cumplidos,
11 con avances y 1 pendiente. Esto significa que cumplidos tenemos en total 87 acuerdos, o sea, puntos del acuerdo de gobierno progresista, 230 en avances y 34 pendientes de tercero. Solamente en o sea, el total de acuerdos activos es de 351, lo que supone un 86% del programa progresista. Yo creo que, pues, vamos, si llegamos a eso en junio, es que lo tenemos hecho. Es decir, que podríamos seguir el resto de la legislatura con presupuestos, ¿cómo se llaman? Prorrogados, porque vamos, son los mejores presupuestos que hemos tenido en la vida y desde luego nos facilitaría mucho la labor. De todos estos acuerdos, deciros también que, claro, dentro de esos acuerdos, pero hay una cosa que me parece importante remarcar, y es que desde hacía 2 años España estaba en una sequía total de iniciativas, tanto legislativas, o sea, de leyes, proyectos de ley, o solamente había decretos, leyes, los clásicos decretos de los viernes, ¿os acordáis? Los que nos metíamos los viernes con Rajoy, y que, sin embargo, en estos pocos meses, y cuando hablo de pocos meses, es que hablo pues a julio del año pasado, se habían aprobado 10 proyectos de ley, 2 leyes orgánicas y 34 reales decretos. O sea que, para que os hagáis una idea de todo el trabajo que se está realizando, porque a veces es muy difícil poder verlo y hay que ver los números. Yo sé que los números son como muy desagradecidos en una conferencia, pero yo creo que es necesario que lo digamos, porque si no, perdemos un poco la perspectiva de cuál es el trabajo que se está realizando. Bien, bueno, deciros que se aprobaron 96 acuerdos con distintos grupos. Los cuadros, y ahora es cuando entro en lo que os decía de que el gobierno, en vez de hacerlo por áreas, está valorando el cumplimiento de los acuerdos en 4 grandes bloques. Uno es la España digital. En la España digital hay 90 compromisos adquiridos, de los cuales se han cumplido ya el 27%, el 71% está desarrollándose y solamente nos queda un 2% que todavía no se han iniciado. En el cumplimiento de la España verde, así, o sea, empecemos a acostumbrarnos a esta nomenclatura, porque es así como yo creo que como se van a llamar, España digital. La España verde, hay un total de 162 compromisos, de los cuales se han cumplido ya el 23%, están en vía de cumplimiento, es decir, avanzando el 70%, y queda pendiente, es decir, no se han iniciado aún, el 7%. En la España sin brecha de género, deciros que son 104 los compromisos, de los cuales se han cumplido ya el 30%, siguen funcionando el 59%, o sea, sigue su cauce el 59%, un 10% no se ha iniciado y ha decaído un 1%. Entre ellos está lo que os comentaba de lo de las mujeres rurales, lo de los salarios de las mujeres rurales. Luego, el cumplimiento de la España cohesionada y exclusiva. Bien, en la España cohesionada, bueno, en la España cohesionada, que es lo que diríamos la España social, hay 520 compromisos, de los cuales se ha cumplido el 21%, el 68% lleva su camino en avance, el 10% está sin iniciarse y un 1% que también ha decaído. Y en la cohesión territorial tenemos 277 compromisos, de los cuales se han cumplido ya el 24%, el 65% siguen su camino avanzando bien,
el 10% están sin iniciarse y el 1% ha decaído. Y luego en otros compromisos, que son 58, no he podido, no me ha dado tiempo a mirar más a fondo qué es exactamente otros compromisos, así es que me vais a perdonar, pero pues todo lo que no esté dentro de los 4 bloques anteriores. En ese se han cumplido el 22% de los acuerdos, el 73% sigue en su ritmo, el 4% está sin iniciarse y un 1% ha decaído. Bueno, esto en cuanto a datos, porque del COVID ya me ha dicho que habéis hablado, de los presupuestos generales también, y es que yo me lo había preparado así, pero he tenido tiempo para prepararme lo que me ha pedido José Luis. Él quería que hablara de los acuerdos del gobierno progresista. Bien, los datos que yo tengo son cumplidos el 23%, bueno, 23,04%, en proceso el 63% y no iniciados el 14%. Bien, entre los compromisos cumplidos, yo he elegido hablar de crear instrumentos de apoyo financiero y técnico a la innovación de las pymes. Como segundo tema, la aprobación de una regularización de publicidad de los juegos de azar. Y como tercer tema, el ingreso mínimo vital. ¿Por qué he elegido estos 3? Bueno, porque, por lo que os decía un poco antes, porque creo que los grandes temas como la ley de educación, eutanasia, bueno, pues los tenemos todos bastante trillados. Lo de los ERTE, quiere decir que lo conocemos, no creo que tengamos ahí muchas dudas, y de todas maneras, claro, se puede hablar de lo que queráis. Pero, ¿sí? Perdón, ¿alguien quería hablar? No. Bueno, entonces yo sobre crear instrumentos de apoyo financiero y técnico a la innovación de las pymes es porque creo que hay cosas, nosotros nos tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos que tener argumentos suficientes para poder defender el programa de gobierno. Yo creo que a veces nos falta, y sobre todo hay con sectores como son las pymes y los autónomos, me parece que como que a veces nos faltan recursos para poder contestar y para poder decirles que sí se están haciendo cosas y que es ahí, o sea, y que es visible. Entonces, yo os leo lo que he escrito sobre esto, lo de crear instrumentos de apoyo financiero y técnico a la innovación de las pymes. Se ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa la convocatoria de préstamos a la inversión industrial correspondientes al programa de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2020, por un importe máximo de casi 341.000 millones de euros. Se ha abierto una línea de préstamos participativos a proyectos empresariales promovidos por pequeñas y medianas empresas. Se ha abierto una línea de préstamos participativos de apoyo financiero a jóvenes emprendedores y se ha aprobado la concesión de un crédito para la ejecución de las unidades auxiliares y trabajos complementarios del proyecto de modernización de la refinería de Talara, en Perú, por importe de hasta 285.000 millones. No, 275 millones. 3 y 3. Los miles de millones no eran miles de millones. Son 341 millones y 285 millones. Es que yo veo ya ceros y me voy, no. 285 millones de dólares en este caso. Se ha acordado un cambio en la cobertura de un crédito a la exportación por cuenta del Estado, gestionado a través de CESPE. Se ha informado sobre la evolución de la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española y se ha informado sobre la cobertura por cuenta del Estado gestionada a través de CESPE del proyecto de construcción de un crucero por parte del astillero Hijos de J. Barreras.
Se ha dado cobertura a la operación de suministro de 400 ambulancias por parte de Technology and Security Development, perdonen quienes sepan inglés, a favor del Ministerio de Salud e Higiene Pública de la República de Costa de Marfil. Se han modificado las líneas pymes de riesgo deudor extranjero. Se ha ampliado la línea de fianzas pymes y empresas no cotizadas en proceso de internalización gestionadas por CESPE. Es decir, que la inversión que ya se ha realizado es, como podéis ver, bastante importante. ¿Qué es lo que ocurre? Yo os voy a contar, en algunos de los casos, os voy a contar anécdotas personales, porque me parece muy curioso. Yo tengo un primo... Manuela, Sí. puedes ir abreviando porque nos quedan 2 minutos de esta primera parte. Ah, vale, pues abrevio entonces. No, para lo que decía de contestar cuando nos dicen que no se ha hecho nada. Un primo mío tiene un restaurante y resulta que ha pedido las ayudas para el restaurante, para la hostelería, y ha pedido meter a trabajadores en los ERTE. Cuando le han pedido la documentación, resulta que es que de julio a diciembre de 2020, como casi todo el mundo pagaba con tarjeta, pues resulta que había ganado más que lo declarado en 2019. Por lo tanto, claro, le han denegado las ayudas y le han denegado que pueda meter a trabajadores en el ERTE. Es decir, es que somos tramposos. Entonces, si somos tramposos, pues la trampa, por suerte, aparece y resulta que no se puede, que nos pillan. Y os estoy contando pues un caso, pero seguro que hay muchísimos más. O sea que una de las cosas que yo he aprendido es, a partir de ahora, pago con tarjeta, evidentemente, porque es una forma de que nadie pueda decir que gana menos de lo que gana. Mira, pues entonces el segundo acuerdo con el que que me pareció también importante, era la aprobación de la regulación de la publicidad en los juegos de azar. Por primera vez se regulará la publicidad en línea de apuestas y juegos de azar en España. Yo creo que para todos está claro la importancia y la necesidad de esta ley. Lo que me importaba resaltar, no tanto del contenido de la ley, sino era de los problemas con los que se está enfrentando el gobierno por verdaderos lobbies y por verdadero lumpen. Es decir, es tanto el lumpen del juego de apuestas como los lobbies de los casinos, de las grandes marcas, grandes casas de apuestas, de apuestas de fútbol, de caballos y todo esto. Es decir, todos ellos están, como habéis visto, no sé si sabéis, han recurrido esa ley. Me parece que va a ser una de las que seguramente cuando se pueda tendremos que salir a la calle y si no tener que hacer una movilización virtual, pero las presiones que se están gestando en contra de esta ley pues son muy fuertes y además de emporios muy poderosos. Imaginaos lo que significa que, que se acote el espacio para hacer publicidad de 1 a 5 de la madrugada, que no se pueda poner en los campos de fútbol, que no se puedan llevar en las camisas deportivas. Es decir, que además todo esto va a ir seguido, naturalmente, después de otra ley para poder controlar el aforo, el tamaño y las condiciones de los locales de apuestas, sobre todo de los que hay en los barrios. Yo no sé por allí cómo anda la cosa, pero desde luego Madrid es una vergüenza. Es decir, antes decíamos que había más bares que librerías. Ahora casi podemos decir que hay más casas de apuestas que bares. Además, bueno, el daño que hace a nuestros jóvenes ha aumentado desde el 2011, ha aumentado muchísimo el juego y sobre todo en la franja de edad donde más ha aumentado ha sido en la franja de 18 a 25 años. Entonces, esta sobre todo la remarcaba fundamentalmente porque es una de las leyes por las que vamos a tener que pelear para que se pueda cumplir. Y luego la tercera que os decía pues era la del ingreso mínimo vital.
En cuanto a esta ley, naturalmente todo esto son opiniones personales, así es que por supuesto dispuesta a escuchar otras opiniones y otros comentarios. La ley, digamos que el ingreso, el INI, el ingreso del IMV era una ley estrella, que el acuerdo de gobierno ya lo contemplaba bien como salario social, como renta básica, con el nombre que quisiéramos. Al final, el COVID ha venido a hacernos que fuera una de las primeras medidas que se tuvieran que tomar, porque evidentemente, bueno, pues se quedaban muchísimas familias sin trabajo y sin nada, es decir, se quedaban realmente en la indigencia. En decir que ahora mismo, en este momento, hay 4 millones y pico de familias, unos 9 millones de españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza. Naturalmente, la medida era importantísima. ¿Qué es lo que sucede? Pues que lo que está resultando esta medida es un gran fiasco porque no se está pudiendo llevar a cabo. Entendemos desde los sindicatos con los que, sobre todo con comisiones obreras, que es con quien más he hablado del tema, pues la crítica que le hacen a la ley es que habiendo ya una serie de entidades que en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos que ya estaban dando este salario social o bueno, este ingreso mínimo vital con otro nombre, no se haya hecho a través de esa misma figura el pago del ingreso mínimo vital. En cuanto, naturalmente, uno de los problemas fundamentales es la falta de trabajadores, o sea, de funcionarios, para poder hacer el estudio de todos los expedientes que les han llegado. Expedientes, en la mayoría de los casos, va a ser de gente semianalfabeta, gente con problemas realmente, no solamente económicos, sino culturales e incluso sociales, es decir, gente que le costará incluso poder entregar la documentación que se pide para cobrar esos salarios. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Claro que lo que más deprisa han sido las 76.000 personas que están ya en ese censo municipal o de las comunidades autónomas porque ya recibían prestaciones de estas entidades. No parece que tenga avisos de que vaya a mejorar mucho la cosa. El ministro Escrivá ya ha dicho que seguramente la mitad de las solicitudes se van a denegar. El hecho de que existan esos baremos, o sea, que no sea un derecho por el hecho de nacer, o sea, que la ley no contemple el derecho a una renta básica por el hecho de nacer, sino que esté sujeta a baremos económicos de cuántos miembros de la unidad familiar, de los ingresos del año anterior al año en que se concede, pues todo esto está haciendo inviable la concesión de ese derecho. Mientras que, bueno, pues habría habido otras posibilidades que hubieran facilitado que esta ley hubiera surtido el efecto que todos esperábamos. Yo espero que corrijan. Deciros que esta ley lleva ya 26 modificaciones y modificaciones, algunas tan sencillas pues como que no se ha pensado en las mujeres maltratadas, y entonces para hay que incluirlo con un apartado nuevo, quitándoles que tengan que presentar cierta documentación, es decir, con otros conceptos, cosas como que cuestiones de fechas, bueno, por cuestiones de fechas, muchas modificaciones. Es decir, se está modificando prácticamente continuamente esta ley. O Real Decreto, es Real Decreto, perdón, no es una ley, es un Real Decreto ley.
Es decir, creo que difícilmente podemos defender, cuando nos dicen que no lo reciben, difícilmente podemos defender la acción del gobierno porque la verdad es que no se está recibiendo. Que yo vivo en un pueblo muy pequeño, pero donde hay unas necesidades sociales grandes, porque tenemos, pues, no, es decir, tenemos una población gitana, por ejemplo, pues que realmente demanda muchísima ayuda social, mucha. Hay muchos jornaleros, tenemos emigrantes que también demandan ayudas sociales, porque además en el campo pues se trabaja, ahora por ejemplo en invierno, pues está todo parado, aquí sobre todo es el melón lo que se da y bueno, pues esas son realidades. Entonces, sobre eso me gustaría, pues eso, pues que pudiéramos ponerlo en común. Si te parece, Sí, si te parece, Manuela, vamos entrando ya a ponerlo en común, como bien dices tú. claro, sí, de acuerdo, adelante. Aunque esto hemos tenido yo sobre todo problemas de conexión desde el mundo rural en que me encuentro, pero bueno, ya habéis oído cómo se explica Manuela, lo bien que se lo ha preparado, y me gustaría hacer una pequeña semblanza de ella. Manuela es una persona que hay que hablar de muchas facetas. Evidentemente es una luchadora incansable desde el punto de vista social. Creo que tendría unos 16 años o cosas así cuando se afilió a Comisiones Obreras. Ha formado parte del PC activamente. Actualmente está en Izquierda Unida. Es una persona autodidacta, pero ha sido durante la mayor parte de su tiempo laboral una promotora increíble de la cultura, sobre todo desde que se creó el año 87 el Ateneo 1 de Mayo por Comisiones Obreras. Ha sido la persona que lo ha llevado a veces prácticamente en solitario. Ha creado todo un mundo sobre la cultura, entendiendo la cultura como un tema de formación integral y de transformación social. Ella es manchega, bueno, nació en Madrid, pero a los 2 meses se fue a La Mancha, sí, entonces de niña ha estado en La Mancha, ha vuelto cuando se ha jubilado a La Mancha, pero es una manchega que es ciudadana universal, porque una de las cuestiones que yo creo que la caracteriza es lo que antes llamábamos el internacionalismo, es decir, el tema de la defensa, de recordarnos continuamente lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Hace muy poco ella empleaba una frase en una de las entrevistas que le hacían y reconocí una de las cosas que sabemos que es verdad, aunque no nos guste saberlo, y es que nuestra calidad de vida necesita que mujeres y niños trabajen de esclavos en el tercer mundo. Pensar en las camisas que compramos de Bangladesh, de lo que sea. Es miembro de la Plataforma Progresista de Zaragoza, para la que ha realizado el tremendo trabajo De Madrid. de Madrid, perdón, el tremendo trabajo de seguir todo lo que ha hecho el gobierno, las 1000 y pico medidas, porque además ha añadido también, como él ya ha dicho, las de los que tomaron los ministros cuando hacían las presentaciones, en su primera presentación en el Congreso. Y por último, añadir que además es una persona que ha ejercitado dos temas creativos personalmente, que son la poesía, y un poco también se ha metido en alguna pequeña obra de teatro. Y bueno, pues es una persona en definitiva que yo la definiría como que es una poeta, que es una mujer, que es una activista y que es una persona que lucha siempre por la solidaridad y además lo hace con un afecto, como habéis visto, tremendo. Entonces es un lujo tenerte aquí y te lo agradecemos mucho, tanto el esfuerzo que has hecho para hacer este análisis como el que hayas decidido estar con nosotros. Entonces, estamos encantados de que estés con nosotros. Ahora me gustaría que las personas que más prisa tenéis por todas estas cuestiones que tenemos, que podáis pedir la palabra y la toméis la palabra. Por ejemplo, no sé si Cristina, ¿quiénes estáis que os podéis tener que tener el tiempo limitado? Ahora, ¿se me oye? Es que Sí. me hago un lío yo con el audio. Bueno, a ver, la verdad es que ha sido, lo primero, un trabajazo el que has hecho, Manuela. Me he impreso el documento o imprimido. Y es un trabajazo el que has hecho. También es un trabajazo el que ha hecho el gobierno de coalición. Es cierto.
nos podemos congratular de que la pandemia nos haya pillado con un gobierno progresista, porque no me puedo imaginar lo que podría, o mejor sí, nos podemos imaginar lo que podría haber pasado con un gobierno de la derecha, habida cuenta de lo que está saliendo ahora por boca de Bárcenas. De todas maneras, yo también he echado, repasando un poquito, o sea, se han hecho muchas cosas, pero yo he echado de menos algunas de ellas o de algunas con las que yo no termino de estar demasiado conforme. Sobre todo en lo que hay temas que afectan a Aragón, o sea, yo puedo hablar de temas que afectan a Aragón y temas que afectan a cultura y deporte. Podría entrar también en políticas feministas, pero yo creo que eso Josefina lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Simplemente ahora pues está la polémica de la ley trans que choca frontalmente con la ley de igualdad de 2007. Pero yo creo que ese melón igual se lo dejo a Josefina. En cuanto a cultura y deporte, yo la verdad es que he echado de menos directamente el ministerio. O sea, es un ministro desaparecido que cuesta recordar siquiera quién es. Yo he tenido que hacer un verdadero esfuerzo memorístico para recordar que se llama Rodríguez Uribes, que en los peores tiempos de la pandemia dejó bastante desasistida la cultura en este país. Sacó unos microcréditos que no dejaban de ser eso, créditos que terminaron yendo prácticamente a los de siempre, favoreciendo sobre todo pues lo que son artes escénicas y tal. Pero ha habido yo creo que la política cultural ha sido bastante pobre. Yo esa es la referencia que tengo y de lo que más puedo hablar. También, no me quiero enrollar por esto para que podamos hablar un poquito más todos, ¿no? También en lo que respecta a Aragón, nosotros aquí hemos echado de menos, bueno, no lo hemos hecho de menos porque realmente es lo que nos pasa siempre, el poco caso que se nos hacen las infraestructuras, es más, o sea, o el poco respeto. Sí, has hablado de Teruel Existe y casi menos mal que está Teruel Existe y por lo menos hace algo. Pero tenemos, por ejemplo, que ha salido ahora últimamente también en las noticias la paralización de las obras de autovías en Huesca, como es el enlace de Huesca-Sietamo. Y dices, ¿y esto por qué? ¿Por qué está pasando otra vez? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo en Aragón de manera sistémica una falta, un retraso en las infraestructuras? Entonces yo eso es una cosa que sí que reprocharía al gobierno actual. Y bueno, pues por mi parte, para empezar, ya nada más. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, José Luis. Veo que tú también has cumplido con tu trabajo, te has puesto a investigar por internet y bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación tan cálida y deciros que bueno, pues que me siento, por un lado me siento muy a gusto con vosotros, por otro lado, vamos, me está costando muchísimo más el poder hablar de lo que he escrito que el haberlo, o sea, de lo que he reunido, que todo el trabajo de reunirlo. O sea, yo ponerme a un ordenador y ponerme a buscar cosas y al corta y pega, pues me gusta, pero hablar de algo tan árido como esto y además de lo que desconozco bastante, pues me cuesta mucho. Sí, como yo os había dicho también al principio, en cultura y deportes, desde luego la pobreza es tremenda. O sea, en deportes prácticamente han sido, pues lo que se ha aprobado han sido la suspensión de los partidos con público, prácticamente eso, y los ERTES que hayan ido directamente pues a los trabajadores de los campos de fútbol, pues, recoge pelotas, y en cultura pues también ha sido eso, ha sido la parte de los ERTE o de las ayudas directas, no solamente ERTE, también ayudas directas que han llegado a los, como tú bien dices, pues casi siempre al mismo medio, ¿no? Músicos,
y actores y actrices. Sí decirte que, por ejemplo, en cultura una de las cosas que está pendiente, pero que está llevando su camino, es la ley del artista. Es algo que necesitamos. Yo espero que esta vez no dejen a la Unión de Actores fuera de ese debate, porque no sé si sabéis, pero hasta ahora todo lo que tiene que ver con el espectáculo lo han defendido comisiones obreras y UGT, pero pues la Unión de Actores no, y la Unión de Actores es un sindicato. Pero es que curiosamente los que se afilian a los sindicatos suelen ser pues los electricistas, los atracistas, es decir, y entonces esos se suelen afiliar a sindicatos de clase como comisiones obreras o UGT. Por lo tanto, pues parece ser que la Unión de Actores como tal sindicato no tenía representación para participar. Pero yo creo que es una de las cosas que tendrá que valorar el gobierno, y que desde luego si quiere hacer una ley del artista tendrá que contar también con la Unión de Actores. Yo sí sé que han llegado ayudas porque mi hija es actriz, y a través de no de la Unión de Actores, sino de otra entidad, la entidad de derechos de imagen, la que preside Pilar Bardén, que no recuerdo cómo se llama, sí le han dado durante 6 meses, le han dado una ayuda que era la misma que el ingreso mínimo vital, o sea, la misma ayuda, 700 y algo, porque tiene un hijo. Eso durante 6 meses, con posibilidad de renovarlo, y bueno, pues prácticamente eso es lo que se ha hecho. Y como tú dices, pues es un ministro casi desaparecido. Como ministro también casi desaparecido, pues Manuel Castel, hombre al que yo aprecio muchísimo, porque me acuerdo de una campaña electoral que hice con él en Zamora, allá por el año 77, y no, en el 79, en la del 79, y sin embargo, bueno, pues también es otro de los... Y sin embargo, luego viendo las comparecencias, pues sí que han comparecido todos, sí que todos han explicado su proyecto. Lo que pasa es que, bueno, que también a veces lo que nos llega pues es lo más importante, o lo que crea más guerra entre los partidos de la oposición. Y entonces eso también, pero bueno, los datos están aquí y sí es cierto. En cuanto a lo de las infraestructuras, pues claro, yo las de Aragón yo no las sufro, pero sufro las de Extremadura, porque mi marido es extremeño, y aunque ya hace casi un año que no vamos para allá, no es verdad, tuvimos que ir por un hecho luctuoso, de esas son cosas que pasan, pero claro, pues imagínate también las infraestructuras para Extremadura, o sea que entiendo perfectamente toda esa situación. Yo espero que con el impulso que se va a dar, sobre todo a la España vaciada, que también nos toca a nosotros, porque claro, tenemos la provincia de Guadalajara prácticamente los pueblos también vacíos, o sea, que digo, a Castilla-La Mancha. Yo creo que eso va a ser un revulsivo. De hecho, es uno de los grandes bloques dentro de la política del gobierno. Entonces yo creo que sí se va a hacer. Hay que tener en cuenta que el coronavirus lo ha condicionado todo, para bueno y para malo. Yo creo que hay una parte buena, y es que muchas de las propuestas se han podido agilizar, incluso se han podido aprobar, porque la necesidad social era tan inmensa que quizás leyes que en otro caso habrían votado en contra, incluso las han apoyado. Entonces, pero claro, nos ha condicionado todo. Yo tengo muchísima confianza en los presupuestos generales de este año. Yo creo que realmente van a ir funcionando muy, muy deprisa, sobre todo porque en cuantito se termine lo del COVID, lo que va a surgir va a ser la miseria, va a surgir ese hambre real, va a surgir ese desempleo real cuando se acaben los ERTE, cuando se cierren muchas empresas pequeñas, todo tiendas del comercio. Y entonces ahí tenemos que estar armados, y yo creo que el gobierno en eso
ha preparado unos presupuestos justos para eso, para salir dando un salto muy grande y ir a por ello. Yo creo que lo vamos a notar mucho. ¿Te parece, Manuela? Pasamos la palabra también ahora a Josefina. Sí. Josefina, ¿te Vale, conectas, por favor? aquí estoy. Que ya que Cristina me ha dado la alternativa, pues ala. Bueno, muchísimas gracias, Manuela, porque ha sido un trabajazo. Yo me he quedado, vamos, alucinada cuando he visto todo lo que nos ha pasado, Julián. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias sobre todo por quererlo compartir con nosotros. Como ha dicho Cris, que me dejaba la parte feminista, pues bueno, pues por ahí vamos. Mira, yo creo que el COVID vino a complicar mucho, sobre todo en el caso del maltrato, vino a complicar muchas cosas. El pacto de Estado ya estaba ahí, aparte de los acuerdos de gobierno, y yo creo que faltó a ver, nos pilló a todos, al Ministerio de Igualdad también, y reconozco que fueron relativamente rápidas en poner en marcha aquellos números de WhatsApp para que las mujeres pudieran ponerse en contacto, porque el problema del coronavirus es que tienes pegado al maltratador en caso de convivir con él y tienes muy difícil lo de llamar. O sea, yo me he pasado toda la pandemia atendiendo llamadas porque yo estoy en una asociación en la que hay mujeres que se ponen en contacto con nosotras porque nuestro teléfono es desconocido, no lo pueden reconocer y necesitan hablar con alguien y necesitan poderse whatsappear con alguien. Yo creo que ahí ha habido las medidas necesarias, pero no la rapidez necesaria seguramente, ¿no? Y luego creo que se va avanzando en muchos temas, pero en el tema de mujeres maltratadas, como bien decías, nos pasamos la vida contando desde cuándo es la ayuda, teniendo en cuenta que ya llegamos tarde. O sea, que cuando a una mujer hay que ayudarle y ha puesto denuncia y ha habido que acompañarla por una denuncia, ya ha fallado todo lo que tenía que fallar. Entonces, yo creo que ahí en algún momento tendremos que ser capaces de generar ese tipo de ayudas de mucha más rápida puesta en marcha sin tantos condicionamientos como todavía seguimos pidiendo a las víctimas de maltrato. Y en la última parte que ponía Cris, que es en este debate que estamos enzarzadas ahora con la ley trans, yo os remitiría antes de nada a que leáis la ley trans de Aragón, en la que trabajé activamente y que pudimos solventar bastantes de los problemas que ahora se están planteando porque, bueno, dejamos la teoría queer de un lado y, bueno, sí que atendimos y están reflejadas esas decisiones de determinación de género, pero no quizá como se están planteando. Creo que es un error el llegar sin consenso, y no solamente con consenso de los dos partidos o de la coalición de gobierno, sino sin llegar sin consenso del movimiento feminista a hacer una ley tan radical como la que se está planteando del Ministerio. Jamás pensé que mi posición, que está mucho más cerca de lo que se plantea en la ley que de lo que están planteando las mujeres del Partido Socialista, me pillaría en una situación de decir se están equivocando, así no puede ser. Y la verdad que lo lamento porque al final, después de todo ese trabajo que tú nos has planteado, después de todos los acuerdos y de todos los avances que jamás hubiéramos pensado tenerlos si no hubiera sido por un gobierno así, y mucho menos en un momento tan complicado como este, el que el COVID nos haya cogido por un lado implica pues retrocesos de derechos, y el que desde el Ministerio de Igualdad se haya puesto el foco solamente en esta ley también está otra serie de retrocesos que justo en las puertas de un 8 de marzo, que necesariamente va a ser muy diferente a los dos anteriores, pero que nos pilla en el momento de reclamar más derechos, los derechos con más energía que nunca, porque hay más feminización de la pobreza, porque tenemos una situación, las mujeres, de mayor precariedad, y sobre todo en el tema de los cuidados, ya ni te cuento, con el tema de la pandemia, y es una pena que nos pille con el foco puesto en otro sitio y en un debate pues que es muy interesante, que creo que hay que tenerlo, pero creo que hay que tenerlo de una forma sosegada antes de llegar a la ley, y sobre todo a la ley como la están planteando.
Sí, no, absolutamente de acuerdo contigo, vamos, no hay nada que objetar. Estoy absolutamente de acuerdo. Decirte eso sí que sí se está ya trabajando en la elaboración de un nuevo plan integral. Ya, Supongo que sí, lo sí, sabrás. sí. Se está trabajando, entonces, bueno, pues serían de las cosas, serían de los compromisos que saldrían en este primer semestre del año. Bueno, eso Ojalá, sería porque con interesante. lo que Ojalá. costó ponerlo, no ya, bueno, llegar a los acuerdos del anterior, ni te cuento, pero con lo que costó después poner Claro, en pero marcha ponerlo cada en uno de los marcha, apartados, claro. a mí el agobio que me da ahora es decir, si no conseguimos tener, quiero decir, ¿cómo van a ser el acuerdo? ¿Qué vamos a pedir del Congreso porque tiene que ser un paso más, ¿no? Que el último plan integral. Bueno, a ver, ¿Me ahí permitís estamos. que dé paso a otra Sí, persona más? Zano, ¿quieres hablar? sí, solamente una cosa, Dime, Manuela. que a mí una de las cosas que me parecen importantísimo es que en España no haya conciencia de que hay cosas, hay leyes, hay objetivos que tienen que ser de interés nacional. O sea, es decir, tiene que haber una ley de educación, tiene que haber un plan integral de protección de la mujer. Y esas son cosas que no se pueden, o una ley para los jubilados. Es decir, no se pueden tocar, es decir, eso deben ser cosas sagradas, tiene que haber una serie de conceptos que no puede variar según quién esté gobernando, deben ser inamovibles, en todo caso tienen que servir para avanzar en ellas, pero no que de pronto llega Rajoy y coge y te deja el plan integral contra los malos tratos, pues coge y te lo deja prácticamente sin dinero. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Entonces, y claro, y bueno, y tal y como están las cosas, pues ya veis, es que es dificilísimo. Si es que basta que digas blanco para que los demás te marquen del gris al negro todos los tonos posibles. Y nada más, sí, perdona, José Luis, sigue. Zano, tienes la palabra. Sí. Hola, buenas noches ya. Encantada de conocerte, Manuela. La verdad es que me ha impresionado. Qué cabeza, cómo tienes tantos datos y números. Madre mía, qué pasada. Que podíamos estar rato y rato. Si los problemas de tu no hubieran sido hoy tan técnicos, pues igual hubiéramos podido aprender un poco más de toda esa información que he recopilado. Yo comparto mucho lo que habéis dicho, sobre todo lo que ha explicado al principio Manuela. Sí que es cierto que un acuerdo que hace un año el 7 de enero hace un año que se cumplió el primer año de gobierno de coalición progresista en el país, aunque la gente no lo sepa, sí que se han sacado muchas cosas, faltan muchas, eso está claro, pero se ha conseguido ir trabajando dentro de la complicidad, de la complicación que nos da la pandemia, ¿no? Que llevamos ya casi un año y aún así se ha podido trabajar. Se ha podido trabajar en unos aspectos bien, en otros regular y en otros mal bien. Eso no vamos a discutir. Pero yo creo que sí que es importante que en el momento que se firmó ese acuerdo de coalición, el trabajo ha sido productivo, que será más cuando podamos tener más libertad porque la pandemia nos permita. Y tú has marcado algo que es bastante importante, que yo también confío mucho en los presupuestos generales del Estado, porque eso va a permitir que a lo largo de este año aquellas cosas que se han recogido dentro del acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista se puedan conseguir. También confío mucho en que los próximos fondos europeos que van a venir nos ayuden también, que va a ser muy importante, sobre todo en la zona de los ayuntamientos que están atados por la ley Montoro, que a ver si alguna vez se consigue echar para atrás, pues podamos ayudarlo. Los fondos europeos pueden ayudar mucho siempre y cuando desde Moncloa sepan enfocarlo sobre todo a que los ayuntamientos puedan presentar proyectos, no solamente se enfoquen en grandes empresas que estarán ya a la cola para pedir poder presentar su proyecto y aprovecharse de esos fondos. Eso es importante. El debate hoy, y lo siento porque me gustaría quedármelo a la red, pero es imposible. Habíais enfocado
en cómo se estaba desarrollando el programa pactado, que lo ha comentado aquí Manuela, los objetivos, los acuerdos, lo conseguido hasta ahora, lo que está ahí negociándose y lo que todavía no se ha tocado. Que si es posible el cumplimiento íntegro del programa, yo creo que precisamente la coalición nace bajo ese acuerdo, el poder cumplir un programa que nos permita avanzar en todo aquello que nos hizo retroceder la época de Rajoy y de la derecha gobernando el país. Y yo creo, por lo menos yo que hablo como Podemos, es para nosotros lo más importante, el poder estar en el gobierno para poder sacar las cosas. Y menos mal, que también lo has marcado antes, que Unidas Podemos está en el gobierno, porque si no hubiera estado no estaríamos hablando ahora en estos términos. Estaríamos muchísimo peor de lo que estamos. Yo creo que tú lo has dicho, tú has dado datos, tú has dado, no has dicho nombre de las cosas que se han conseguido, pues estamos hablando de que se ha subido el salario mínimo interprofesional, que se han actualizado las pensiones al IPC, ojalá pudiera ser más, pero se han actualizado, y se han subido las pensiones no contributivas. Por fin que se haya conseguido un gobierno de coalición de fuerzas de izquierdas en el país, es una cosa de la cual nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas, porque eso significa que hemos conseguido avanzar en echar atrás aquellas obsesiones y retrógradas de los más rancios del país, como es la derecha y ahora la ultraderecha, ¿no? Entonces, yo creo que sí que merece la pena y que se debe trabajar para que la gente conozca que este gobierno está trabajando por los ciudadanos y las ciudadanas de España. Hay mucha polémica porque, claro, ahora parece que todo el mundo en prensa están a todas horas intentando vender una guerra interna entre PSOE y Unidas Podemos en el gobierno. Que hasta ahora, porque parece que los que llevan las formas de perder somos los de Unidas Podemos, porque parece que somos los culpables con 35 diputados que tenemos en el Congreso. ¿Vale? Entonces, si no explicamos bien a la gente las cosas que se están haciendo y lo que se está trabajando, difícilmente esto les haremos cambiar de opinión y se seguirán con ese aspecto negativo. Yo creo que hay muchos intereses partidistas, sobre todo provenientes del IBEX 35 y de la derecha de este país, que intenta hincar para conseguir que se rompa. Yo creo que los lazos están muy fuertes entre ambas partes, que pueden tener sus peleas internas, pero que aún así siguen adelante. Y yo creo que se está trabajando para ello. Quedan 3 años, bueno, 2 años para que haya, 3 años, perdón, para que haya unas nuevas elecciones, y todo dependerá de que si esto que hasta ahora se está consiguiendo, que es mucho, en esto que queda, consigue ser prácticamente la totalidad, podemos estar hablando de que en las próximas elecciones pueda haber otra vez un gobierno de coalición progresista de izquierda. Yo creo que es lo que nos debemos enfocar. Y ya, corto. Vale, pues no, también de acuerdo en todas tus apreciaciones, decir que vamos, que el trabajo que está haciendo el gobierno, yo creo que es un trabajo ingente. De verdad, entrar en moncloa.es y buscar el discurso del presidente, que ahí os vienen las tablas de las que yo he sacado las cosas y veréis que es un trabajo absolutamente increíble. De todas maneras, os mandaré la segunda parte, porque ha sido algo que me ha pedido esta mañana José Luis, que la reunión fuera coger 3 cosas que se hubieran cumplido, 3 que estén en marcha y 3 que no se hubieran cumplido. Nos vamos a quedar solamente con las 3 cumplidas, pero ese documento también se lo pasaré a Julián para que lo tengáis también, por si os sirve de algo. Con respecto a los fondos europeos, hay una cosa importante y es que prácticamente son finalistas. Es decir, quiero decir que tienen que ir a cosas muy concretas, pero me acaba de llegar un mail. Creo, me seguís escuchando, ¿verdad? Sí, perfectamente. Porque quiero verlo, porque veréis, sí que me ha preocupado. Me lo mandan desde la plataforma de Madrid
y dice, última hora, Teresa Rivera contrata para gestionar los fondos europeos a una empresa sancionada. La empresa es Deloitte. Yo espero que esto lo puedan explicar, pero bueno, pues la información es esa. El Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de Coalición, dirigido por Teresa Rivera, ha adjudicado por el procedimiento de urgencia el contrato para asesorar al departamento en la captación y ejecución de los fondos europeos destinados a la reconstrucción tras la crisis del COVID a la sancionada Deloitte, o como se quiera que se diga esto. ¿Estoy o no estoy? Sí estás. Sí. Sí, estoy, Sí, ¿verdad? estás. Sigue, sigue, Manuela. A ver, lo que no recupero es la... Ah, ya he recuperado. Te oímos perfectamente, Manuela. Me parece muy alarmante. Entonces, bueno, pues vamos a ver, es una noticia que me acaba de entrar por el correo electrónico. Yo espero que haya una explicación y que no sé, o que sea un bulo, no lo sé. Entonces, bueno, también cuidado con eso. Pero yo creo que lo bueno que tiene es eso, es que son finalistas, son ayudas finalistas, es decir, que tienen que ir a cosas concretas, no se van a poder desviar los fondos y naturalmente que con eso se cuenta, claro, en los presupuestos, pero vamos, yo estoy convencida de que, así una cosa que había dicho Zano y sí quería decir, yo también creo que de no haber entrado nosotros en el gobierno de coalición, seguramente no sería lo mismo. Yo también tengo que decir que es que a mí el único gobierno socialista que me ilusionó de verdad, aparte, claro, del primero de Felipe González, porque era la primera vez que la izquierda llegaba al poder y a pesar de lo que se puso para los comunistas, pero fue el primer gobierno de Zapatero, o sea, pero aún así yo creo que ese liberalismo del PSOE que todavía sigue campando, quizás debe ser que es que los ministros de Economía tienen que ser así, es decir, es el no por delante, tú pides dinero y dices no. Yo que he dirigido el Ateneo Cultural 1 de Mayo, pues cada vez que me venía una propuesta, lo primero era decir no hay dinero y luego ya pues ya me lo estudiaba y ya lo pensaba. Pues a lo mejor es que hay que ser así. De todas maneras, creo que se hubieran visto obligados aunque hubieran podido gobernar solos, se hubieran visto obligados a necesitar el apoyo de más gente, porque lo que se nos ha venido encima es tremendo, es decir, es algo que en 100 años no ha ocurrido y por lo tanto yo no creo que hubiera sido un partido alejado de la socialdemocracia, de la que siempre creo garante al PSOE y creo que sus titubeos liberales hubieran girado también más hacia la izquierda, pero evidentemente creo que es fundamental que nosotros estemos y solamente, hombre, si de vez en cuando metiéramos menos la pata en las declaraciones públicas, pues sería también ya estupendo. Yo es lo único que les pido, que de vez en cuando se contengan y en algunas declaraciones públicas, sobre todo cuando no vienen a cuento o cuando no es lo más importante para el país, pues nos abstuviéramos de calificarlas. Pero por lo demás, Zano, pues contigo vamos sin ningún problema. Bueno. Sí, oye, a mí me gustaría... Julián, ¿quieres hablar, por favor? Sí, me voy a decir alguna pequeña cuestión. Vamos a ver, en primer lugar, felicitar a Manuela por el enorme trabajo que ha realizado. Lo habéis hecho todas y todos y yo me reitero. Me parece un trabajo magnífico. Luego decir que a mí me da la impresión de que este gobierno tiene un reto importante, es el saber transmitir a la sociedad el trabajo que se está realizando y las cosas que se están haciendo, ¿no? Porque es verdad que hay déficit, pero es verdad que se están haciendo algunas cuestiones, ¿no? Y es verdad que para poder evaluar el trabajo que se está haciendo hay que tener en cuenta, bajo mi punto de vista, al menos dos cuestiones. Una es el elemento comparativo, viendo lo que se hacía en anteriores gobiernos, concretamente en los últimos gobiernos de Rajoy. Si medimos lo que se está haciendo con la sequía parlamentaria, con la sequía
medidas a tomar bueno, que tenía el anterior gobierno, bueno, pues vemos que esto es una auténtica maravilla. Y digo, y menos mal que tomaban pocas medidas, porque aquellas que tomaban, desde luego, eran letales para la gente en nuestro país, ¿no? Todos estábamos temblando cuando terminaba el Consejo de Ministros a ver con qué nos venían. Otro elemento que hay que tener en cuenta para poder comparar y poder evaluar lo que es el trabajo que se hace es el contexto en el que se está realizando. Y hay que decir que un gobierno que sale con pocas fuerzas parlamentarias, es decir, sale con escasos apoyos parlamentarios, no lo suficiente, los que nos gustaría a todos para poder gobernar en condiciones, se encuentra a los pocos días de lo que es la investidura del presidente de gobierno, que será el 7 de enero. Os recuerdo que el día 31 de enero ya se produce en nuestro país el primer caso de coronavirus y que el 3 de marzo ya se presenta bueno, la primera defunción por esta cuestión en nuestro país, por lo menos las que se sepan, ¿no? Es decir, en cuestión de días se produce una auténtica hecatombe en nuestro país, una auténtica emergencia sanitaria desconocida hasta esos momentos y que obliga a tomar unas medidas, a poner unas nuevas prioridades en el gobierno, algunas medidas muy duras de tragar. El confinamiento fue muy duro, la escasez de recursos que había en lo que son los hospitales, en lo que es la seguridad social, en lo que es el sistema de salud de nuestro país, eran tremendos, fruto también del desmantelamiento que había habido en los anteriores años, y obligó a poner en marcha rápidamente un estudio social. Porque esto a veces se olvida, ¿no? El contexto tan duro, tan complicado en el que se ha estado trabajando este gobierno. Una crisis económica con riesgos para el empleo que se sortea también con el tema de los ERTEs y que veremos a ver cómo acaba. El calvario parlamentario que se ha estado sufriendo permanentemente para poder renovar los estados de alarma imprescindibles para salvar la salud de la gente. Los chantajes a que se jugaba por parte de mucha gente, no solamente de la oposición de derechas, sino que se jugaba en muchos ámbitos para intentar rascar todo lo posible en esos debates en los que se trataba de alargar el estado de alarma. Se empleaban más para tumbar al gobierno más que para mirar la salud de la gente. Y luego también de las comunidades autónomas, que desde luego tampoco es que ha sido favorable, a pesar de que este gobierno ha multiplicado las reuniones con los presidentes, las conferencias de presidentes, y ha multiplicado también lo que son las conferencias intersectoriales. Bueno, pues a pesar de todo eso, las comunidades autónomas en muchos casos han jugado un papel muy poco honesto con el Estado. Otro problema que se ha tenido ha sido precisamente el protagonismo de la extrema derecha, que ha marcado la agenda de la derecha, de toda la derecha. Los medios de comunicación, que han jugado un papel muy complicado a veces, y también más de asalto a lo que es el gobierno que de un papel de informar ecuánimemente de lo que estaba pasando. Cataluña, con todo el lío que se supone, y eso interrelacionándolo con las necesidades de apoyos parlamentarios. Y las dificultades internas, que sí que me gustaría hacer algún comentario, ¿no? Digo porque es que en las dificultades internas del gobierno se hace mucho hincapié para intentar boicotear el gobierno, y también se cometen desde dentro del gobierno, yo creo que bastantes torpezas a la hora de afrontar ese tipo de cuestión. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de una coalición de dos fuerzas parlamentarias, con complejidades además en cada una de ellas, tanto en el Partido Socialista como en Unidas Podemos hay complejidades, hay sensibilidades y hay diferentes maneras de ver las cosas. Eso complejiza mucho el tema, y además con dos necesidades que convendría equilibrar y que a veces es muy difícil, y es la cohesión interna del gobierno con la necesidad de que cada cual mantenga su identidad, porque efectivamente cuando termine este periodo habrá nuevas elecciones, son fuerzas distintas, cada uno tiene sus planteamientos, habrá que mantenerlos, y por tanto esa necesidad de mantener la identidad con la necesaria cohesión del gobierno, pues hace que a veces salten chispas y sea complicado. Yo simplemente quería muy rápidamente apuntar las dificultades en las que el gobierno ha estado trabajando y también compararlo con lo que ha sido la actividad legislativa de pasados gobiernos. Y así sí que somos capaces también de valorar más la cantidad de trabajo que se ha hecho. Déficits hay muchos, se han apuntado algunos con infraestructuras en Aragón, es verdad. El tema de la reforma laboral, por ejemplo, va también muy lento, pero es verdad que estamos en el 25% de la legislatura, todavía quedan 3/4 partes. Esperemos que se acelere y que se lleven a cabo cuestiones que son importantes tanto para nuestro territorio como para el mundo laboral. Pues te digo lo mismo, o sea, absolutamente de acuerdo con todas tus apreciaciones, y a mí también lo que más me preocupa es eso, es
el poner en valor todo lo que se está haciendo y todo lo que haremos de aquí a las próximas elecciones, es decir, que sepamos transmitir todo el trabajo realizado e incluso, y aparte de una comparativa, pero incluso de qué hubiera pasado si hubiera habido otro gobierno. Ya vimos lo que pasó en el 2008 con la crisis económica, es decir, era solamente salvar a los ricos, salvar a los bancos y los pobres, pues, o sea, los pobres. Es que ahora ya somos pobres todos, o sea, es que los trabajadores con trabajo, con un puesto de trabajo, son también pobres. O sea, que es que manda narices, y eso hacía ya muchas décadas que en este país no ocurría, ¿no? Que un trabajador siguiera siendo pobre, por lo menos tenía para vivir. Las dificultades internas, de todas maneras, sí, claro, somos de distintos partidos, pero ¿os acordáis vosotros de las relaciones que tenía la tipa esta, cómo se llamaba? La Santa María, ¿cómo se llamaba de nombre? ¿Yolanda era o...? Bueno, no me acuerdo. La Saiz de Santa María. Pues si es que tenía bronca con medio gobierno y eran monocolor, o sea que no, que eso pues claro que lo hay. Lo que pasa es que también es verdad que a veces pues tenemos que intentar arreglarlo más en donde corresponde y salir con declaraciones únicas. También, claro, pues a veces se mete la pata. Yo creo que la ministra de Trabajo tenía razón cuando pedía el cuarto periodo de ERTE. Yo creo que lo tenía y bueno, y al final se ha aprobado, sobre todo cuando los sindicatos además están detrás y la patronal, porque este era un acuerdo entre sindicatos y patronal. Igual que me parece lógico que los sindicatos ahora propongan una manifestación. Yo espero una manifestación, no sé cómo será, pero espero que sea dentro de cánones de apoyo, que no sea que no sea la huelga del 14D, vamos, o sea, me explico, sino vale, que sirva para construir y para hacer ver al gobierno, en todo caso, que estamos con ellos en todo lo que sean el reparto más justo de la riqueza. Y entonces, bueno, pues espero que vayan por ahí las reivindicaciones de los sindicatos. De todas maneras, sí creo que tenemos que poner también en valor por parte de la patronal, aunque a veces han dicho barbaridades, pues que de todas maneras están siendo mucho más responsables que el partido de la oposición, o sea, que el jefe de la oposición. O sea, y después de todo, de los que hablamos son de sus dineros, de los dineros de la COE, no de los dineros del Casado. Y sin embargo, creo que han actuado con mucha más responsabilidad que el Partido Popular en todo ello. Y por lo demás, bueno, pues nada, así que, bueno, que no he mencionado algunas de las leyes, por eso, porque sabía que eran leyes estrella, leyes de las que todos tenemos mucho conocimiento. Yo he preferido irme a otras que me parecían más pequeñas o que yo entendía que había que hacer un esfuerzo para explicarlas y obtener datos para poder seguir defendiendo el programa del gobierno de progreso. Yo una cosita, no sé si habéis visto esta tarde la noticia de que Trabajo abre la puerta a otro de los acuerdos del gobierno de Galicia que se firmó, que es la derogación de la reforma laboral. Ha salido hoy como noticia esta tarde. A ver si se cumple. Bueno, nos queda, Manolo, creo que no has hablado, no sé si quieres hablar un poco. Bueno, si queréis, lo que pasa es que estoy aprendiendo muchísimo, porque efectivamente los observadores de la realidad política externos, pues nos quedamos con las grandes líneas maestras de la actuación del gobierno de coalición. Yo creo, como valoración global, que este primer año de gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos es globalmente, creo que tiene una valoración muy positiva. Creo que en esta línea de los que observamos la realidad nos quedamos por eso con los grandes brochazos, la ley de presupuestos,
la nueva ley educativa, las normas laborales como el salario mínimo interprofesional, la actualización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, los ERTES. Nos quedamos con las grandes consecuciones. Hoy, gracias a Manuela, a la que felicito también, me uno al coro de felicitaciones de todos los intervinientes, pues hemos aprendido muchas más cosas, es decir, yendo ya a cada uno de los bloques y dentro de cada uno de ellos, pues qué medidas se han conseguido, cuáles están en camino o en la senda de avanzar en ellas, cuáles hay más dificultades, etcétera, ¿no? Pero globalmente, insisto, la valoración es positiva, se está avanzando, ¿no? Claro, entonces, uniéndome pues bueno, a lo que de alguna manera Julián introducía, ¿no? Y otros, ¿no? El tema de las discrepancias. Yo creo, todos los que estamos en este foro, pues somos personas que tenemos, que hemos vivido en organizaciones, ¿no? Y sabemos lo que significa la discrepancia dentro de una organización. La discrepancia es necesaria. Yo creo que no solamente es normal, sino incluso es necesaria. El problema no es discrepar, el problema es cuando esa discrepancia se hace pública, ¿no? Y cuando esa discrepancia se hace pública sin haber intentado posiblemente en el interno haberla resuelto. Porque cuando se produce una publicación de la discrepancia, eso poco a poco puede ir socavando la fortaleza de la organización, ¿no? Nosotros en Comisiones Obreras somos muy conscientes de que eso se ha producido, ¿no? Y que realmente hemos crecido más y hemos avanzado más cuando las discrepancias las hemos sabido encauzar mediante el diálogo interno y resolviendo los problemas. Yo creo que todos los gobiernos, en todos los gobiernos ha habido presiones internas de unos ministerios a otros, ¿no? Y sobre todo hacia el Ministerio de Hacienda o hacia el Ministerio de Economía, pues para que se cumplan los objetivos y los planes del gobierno, pero yo creo que no hay que manosear demasiado el argumento de la necesidad de presionar dentro del gobierno para que se cumpla el acuerdo de gobierno, ¿no? Yo anoche oía a Isa Serra en La Noche en 24 Horas enfatizar la necesidad de presionar dentro del gobierno para que se cumpla el acuerdo, pero es que se lo he oído también a Pablo Iglesias en varias ocasiones. Y eso, que es entendible y es comprensible, yo creo que merece la pena no airearlo demasiado, porque al final se traduce y se transmite a la opinión pública de que hay más discrepancias o que las discrepancias son más profundas de lo que son, ¿no? Me parece que en ese sentido hay que medir, hay que poner en la balanza la necesidad de marcar el territorio y desde luego la personalidad propia de la organización frente a la estabilidad del gobierno. Como se ha dicho también, grandes poderes mediáticos y económicos quieren socavar, aparte de la derecha y la extrema derecha, quieren socavar la credibilidad y la viabilidad de este gobierno, la viabilidad del futuro de este gobierno, y por tanto no lo podemos permitir, ¿no? En ese sentido, pues bueno, creo que todos aquellos que podáis o podamos transmitir la necesidad del acuerdo interno que antes de transmitir las discrepancias merece la pena, porque si se sigue en esta senda, pues yo creo que peligra de alguna manera la estabilidad, y eso no es positivo. Nada más. Yo sobre el tema de la discrepancia, sobre todo, nos hacíamos una pregunta en la plataforma de Madrid de si el gobierno o los líderes de nuestros partidos sabían que existían estas plataformas, porque yo creo que es importante que sepan que hay, habíamos hablado de unas 10.000 personas en toda España
dentro de las distintas plataformas de apoyo al programa del gobierno. Y yo creo que sería, es verdad, somos pocos, 10.000, vale, que somos pocos, pero sería bueno que supieran que estamos por apoyar el gobierno de progreso, que estamos por reinventarnos y reconvertirnos en cuantito sea necesario en un movimiento de activismo, de activismo en las calles también, y que estamos siendo capaces de debatir los tres partidos que componen este acuerdo, y lo estamos haciendo sin ninguna ira, con muchísimos más encuentros que desencuentros. Y bueno, y yo conozco a gente de la plataforma de Madrid que vamos, vamos, de mi propio partido de Izquierda Unida, que yo sé que, no digo que sean antisocialistas, pero desde luego sí con muchísimos reparos, y sin embargo, tanto en los debates de la plataforma, en las notas de prensa que sacamos, en los debates que proponemos, en todo lo que hay siempre es un acuerdo, en todo lo que analizamos siempre llegamos a un acuerdo, somos capaces de llegar a un acuerdo y desde luego no levantamos nunca la voz. A mí me parece que sería importante, si tenéis poder alguno, pues que vayan sabiendo los dirigentes regionales, provinciales, del Estado, que existimos, que estamos aquí y que estamos para ser eso, para ser también un motor de garantía, de garantía y de credibilidad, porque somos ciudadanos de a pie quienes conformamos estas plataformas. Y bueno, yo creo que cuando la unidad empieza por la base, es más lenta, pero yo creo que crea lazos y saca frutos mucho más importantes que cuando la unidad solamente se hace por arriba. Yo querría dejaros con este mensaje, en que yo desde luego me siento muy satisfecha, no le pregunto a nadie de dónde son, porque no me importa lo que opinen y lo que digan, sabiendo que los que estamos somos gente que estamos para lo mismo. Y cuando tenemos todos un motivo en común para tirar adelante, pues yo creo que hace falta hacerle llegar al gobierno de, oye, por favor, no os portéis, dejémonos de tonterías, que nosotros en la base sí lo estamos consiguiendo. Y yo creo que sería un buen recado también para ellos. Si te parece, Manuela, vamos ya cerrando. Desde luego nos has hecho una exposición exhaustiva de los trabajos que ha hecho el gobierno. Has hecho muy bien en poner el acento no solamente en las cosas grandes, sino en las pequeñas. Por parte nuestra se han ido sacando algunas de las carencias que hemos ido viendo en el tema del movimiento feminista, en el tema de la cultura del deporte. Se ha ido señalando las dificultades que ha tenido el gobierno para sacar adelante, pues para empezar por la COVID, pero luego también por el variado parlamento que tenemos en estos momentos y la necesidad de llegar a acuerdos. Yo recordaba aquella frase de la geometría variable, pues casi ha habido a veces que hacer geometría variable. Pero yo me gustaría para finalizar que nos dijeras dos cosas en una forma bastante sintética. Primero, ¿qué nota le pondrías al gobierno? Del 1 al 10, vamos a hacer como ese tema. Y segundo, ¿qué crees tú que debería mejorar el gobierno, aunque ya has ido diciendo algo? ¿Qué señalarías tú que para este año 2021 en que estamos, en qué debería mejorar este gobierno de coalición, partiendo de que la mayoría estamos de acuerdo en que lo ha hecho francamente muy bien y en unas condiciones muy adversas? Pero evidentemente, aparte de que no ha llegado a la ciudadanía, ¿qué otras cosas piensas tú que debería mejorar el gobierno? Y con eso ya cerraremos agradeciéndote de nuevo el trabajo y el que has estado con nosotros, que hemos estado gustísimo contigo. Muy bien, pues mira, yo la nota que le pondría es un 8. Pero vamos, sin dudarlo. Y en la gestión de ¿qué te parece alto? No, un notable alto, digo, que Un es el 8. notable alto, sí, un notable alto, porque bueno, la matrícula pues se la daremos dentro de 3 años. O sea, que habremos cumplido, claro. Pero por ejemplo, con la gestión de la COVID, desde luego, pues le voy a poner un 9,5. Porque evidentemente ese 0,5 que no le doy
es porque los muertos impiden que podamos subir la nota. Entonces, es decir, es algo ahí evidente. Porque decía una cosa Julián que luego se me ha pasado, pero fijaos en el COVID, que nos viene de pronto, que de pronto de una semana para otra nos encierran, se cierra España, nos encerramos todos en casa y sin embargo en ningún momento faltó el abastecimiento en los mercados y en las tiendas. ¿Sabéis? Bueno, yo me imagino lo difícil que debe ser eso. O sea, toda España cerrada y sin embargo poder seguir comprando la comida diariamente. O sea, yo solamente con eso es que ya me parece increíble, increíble la infraestructura que tiene que tener, cómo se han tenido que apañar para que todo eso haya funcionado como ha funcionado. O sea, no tengo nada más que elogios, de verdad. Y en cuanto a cosas, pues mira, más que nada, sobre todo en los comportamientos individuales de la gente. Pues por ejemplo, pues que no se pueden hacer, no se puede intentar sacar leyes a la contra o sin la colaboración de los movimientos a los que va destinado. Eso no se puede hacer. Tú tienes que contar pues con el colectivo LGTB, tienes que contar con el movimiento feminista, en el otro sentido tienes que contar con los sindicatos, en otro momento tendrás que contar con las asociaciones ciudadanas, en otro momento tendrás que contar con los profesores, con las AMPAs, o sea, es decir, lo que no se puede es querer aprobar acuerdos o leyes al margen del colectivo al que va dirigido. Entonces, y me parece que ahí también nosotros individualmente tenemos mucho que hacer, porque nosotros somos quienes tendríamos que integrar esa red social para poder seguir también transmitiendo ideas y necesidades, sobre todo de los barrios, ¿no? Por ejemplo, o en la educación. Entonces, y luego en las declaraciones, por favor, sí. Mirad, discutirlo todo lo que haga falta, como dijo Carrillo, si para aprobar la Constitución se tienen que encerrar en un convento, pues se encierren, mire usted. Pero por favor, habladlo y no saquemos la pelea, no saquemos las diferencias fuera del Consejo de Gobierno, de ministros y ministras. Eso no puede ser. Tiene que ser con una sola voz y eso, y ser responsable del cargo que cada uno ocupa en el gobierno para tirar para adelante. Ya no estamos en el 15M, no estamos en una asamblea abierta, no, estamos en un sitio donde además existen protocolos y los protocolos a veces son buenos porque te ayudan a andar un camino, es un poco como el soneto. El soneto pues es muy duro, pero mira, como te marca unas pautas, pues si sigues esas pautas terminarás escribiendo un soneto. Pues por cierto, hablando del soneto, que nos leas algo de lo tuyo de poesía, sí. Y con eso ya cerraremos el programa. Claro que sí, será un placer, muchísimas gracias. Pues os leeré alguna cosa de la que que todavía está inédito. Bueno, pues. Y bueno, daros las gracias de verdad por esta invitación y muchísimas gracias por haberme aguantado tanto tiempo, porque y contar con que todo lo que tengo hecho yo os lo voy a mandar para que vosotros también podáis utilizarlo con toda libertad como creáis oportuno. Gracias, Manuela. Nos queda muy poco tiempo. Empieza. Vale. Pues mira, pues de lo último que estoy escribiendo es un poema en 4 partes que se titula Por las galerías. Dice: siento una indecible aversión contra los filósofos. Tienden a simplificar lo que es tan mutable, tan complejo. Tampoco me gustan los lagartos, siempre tan verdes, tan sin sangre. Por ello alimento a la araña del rincón y lucho para que la limpieza no la mate, siempre plumero en mano. Los tristes más tristes, las voces más apagadas, los inquietos más inquietos son los del pasillo verde que no tiene luz,
solo orinales. No se confiesan y traen la lección aprendida desde la almohada. La locura es una llama que se enciende solo para esos cuantos que arriman la cómoda al armario para que no se escapen los silencios. Sorpresa, compasión, asco, interés y un mudo homenaje por la abnegación de la locura. 2. Leí una cita de Borges y entendí. Se puede robar un argumento, pero nunca una rosa. Me pareció excepcional. Luego me corrigieron y dejó de interesarme. Iba arrastrando una niebla por el sanatorio, pero negaban la evidencia y yo gritaba, Borges, Borges. Nadie entendía y me quitaron los libros y la vocación. Desde entonces soy ligera y subo al techo como un canario recién escapado de la jaula. Cuando suena un timbre miro, por si fuera una visita absoluta. Nunca sueño sin tener en cuenta las veces que me río, luego canto o vuelo, depende. A veces viene la enfermera y me incita a gritar, pero yo grito para adentro, así nadie me oye. La soledad de estas galerías se aproxima mucho al silencio de los cementerios. 3. Al más mimado de los internos le acercaban el pan, le servían el agua cuando su vaso estaba vacío, le colmaban en fin de mimos y discretas atenciones que él agradecía con un gesto de cabeza o la sombra de una sonrisa enlatada. Es un recuperable, pensé. 4. Abran la puerta para que entre la luz de las luciérnagas y vayan ocupando los farolillos chinos colgados en las sombras. Abran la puerta para que entren los ríos limosos y rieguen el sexo virgen de las matrioscas rusas. Abran de par en par las puertas, los balcones, para oír el aullido del lobo mientras come cerezas en el corazón de la bestia. Vas a cerrar la puerta sabiendo que la sal de la tierra se pudre bajo los pies de un barro de gloria. Vas a cerrar la puerta sabiendo que la hora del sueño no llegará tan puntual como aquellos colofendras. Vas a cerrar la puerta sabiendo que la ignorancia entró y no se marcha. Vas a cerrar la puerta sabiendo que te quedas muy muda, muy ciega y muy sola. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuela. Esperamos que este gobierno progresista lo que haga sea abrir la puerta a un futuro mucho mejor para toda España y para toda la ciudadanía. Y lo está abriendo, lo está abriendo. Sí, sí. Bueno, nos despedimos aquí de todos. Muy y todas bien, los que pues, nos habéis seguido. Muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer conoceros, estar con vosotros. Qué bien. Seguir creando amigos es una maravilla. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto, nos despedimos. Buenas noches a todos. Adiós.